Los principios para determinar la sunna, por sunna se entiende la tradición de la religión del profeta Abraham, que el profeta Muhammad instituyó entre sus seguidores como religión después de revivirla, reformarla y después de hacerle ciertas adicciones. Que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con ambos. El Sagrado Corán lo ha ordenado a Muhammad que obedezca la religión del profeta Abraham. Esta tradición es parte de ella. Thumma oheina ileika anittaba millata Ibrahima. Sagrado Corán, capítulo 16, versículo 123. A Muhammad le revelamos que siguiera la religión de Abraham, quien era verdaderamente devoto y no estaba entre los politeístas. Las siguientes porciones del Islam nos han sido dadas a través de la Sunna, que es la religión práctica de todos los profetas. Estas son 27 categorías, ¿vale? De aquí salen cientos de Sunna. Por ejemplo, la oración, zakat, sadaqatul fitr, ayuno, itikaf, retiro espiritual, peregrinación mayor y menor, sacrificio de los animales, los takbirat, que son recordatorios durante los días de Tashrik, esfera social, matrimonio y divorcio y sus detalles relevantes, abstención del coito durante el periodo menstrual y puerperal, esfera dietética, prohibición del carne de cerdo, sangre, beber sangre, carne de animales muertos, animales sacrificados en nombre de alguien que no sea Dios Altísimo, sacrificio en la forma prescrita de tarjilla pronunciada en nombre de Dios Altísimo, costumbres y etiquetas que serían recordatorios, recordar el nombre de Allah antes de comer o beber, usar la mano derecha para comer y beber, saludarse a unos y a otros con Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes, responder con wa alaikum salam, la paz sea con todos ustedes, decir Alhamdulillah, alabado sea Allah, después de estornudar y responder diciendo Yarhamukumullah, que Allah tenga misericordia de ti. También mantener los bigotes recortados, afeitar el vello púbico, quitar el vello debajo de las axilas, cortar las uñas, circuncidar a la descendencia masculina, limpiar la nariz, limpiar la boca, limpiar los dientes, limpieza del cuerpo después de excreción y la misión, ¿vale? Después, baños después de los periodos menstrual y puerperal, ¿vale? Ghusl janaba, que sería baño mayor, ablución mayor, bañar a los muertos antes del entierro, envolver un cadáver y prepararlo para el entierro, enterrar a los muertos, Idul Fitr, Idul Adha, los dos festivos religiosos. Todo esto son categorías de sunna. Luego de aquí en detalles salen cientos de sunnas prácticas religiosas de todos los profetas de cada categoría, ¿vale? Ahora os explicaré cómo se elaboran algunos de los principios importantes para determinar estos sunna, ¿vale? No todo lo que encontramos es sunna relacionado con el profeta Muhammad. Primer principio: solo puede ser sunna aquello que es religioso por naturaleza y estatus. El Corán es absolutamente claro en cuanto a que los profetas de Allah fueron enviados para impartir su religión en su capacidad profética. El ámbito de su pensamiento y obras fue solo el de la religión. Todo lo demás, además de esto, no les preocupaba principalmente, sin duda. Además de su capacidad profética, también fueron ellos, también eran Ibrahim, profeta Abraham, Ibn Adar, Musa, Ibn Imran, Isa, Ibn Maryam, que sería Jesús, y su madre, y Muhammad ibn Abdullah en sus capacidades humanas. Sin embargo, en esta capacidad humana nunca pidieron obediencia a sus seguidores. Todas sus demandas se limitaron a sus capacidades proféticas. Lo que se les dio en esta capacidad fue la religión. Por lo tanto, era solo la religión a cuya propagación estaban sujetas.
Sagrado Corán dice, Sharra lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha, capítulo 42, versículo 13. Les he legislado la misma religión monoteísta que le había encomendado a Noé y que te he revelado a ti en el Sagrado Corán, y que le encomendé a Abraham, a Moisés, a Jesús, para que sean firmes en la práctica de religión y no creen divisiones. Pero a los idolatras les parece difícil aquello a lo que tú lo invitas. Dios elige para que acepte la fe a quien quiere y guía hacia él a quien se arrepiente. En consecuencia, es historia conocida que el profeta Muhammad, que la paz sea con él, usó armas como espadas, flechas en las guerras, viajó en camellos, construyó una mezquita cuyo techo estaba hecho de tallos de palmeras, comió algunos de los alimentos que eran costumbres en la sociedad árabe y mostró su gusto o aversión por ellos. Vestía ciertos vestidos que estaban de moda en Arabia y cuya selección también tenía mucho que ver con sus gustos personales. Sin embargo, ninguna de estas cosas pueden llamarse sunna, religión práctica de todos los profetas, y tampoco puede cualquier hombre de conocimiento considerarlos como tales, sea sunna. Es un caso, se informa que el profeta, la paz sea con él, dijo, yo también soy un ser humano, como te dirijo sobre algo que se relaciona con tu religión, créeme, y cuando expreso mi opinión sobre algo que está fuera de esta esfera, entonces mi estatus en este sentido no es más que el de un ser humano. Alabanzas sean para Dios Altísimo. Y el profeta siguió dijo, yo había conjeturado sobre algo, no me hagas responsable de tales cosas que se basan en opiniones y en conjeturas. Sin embargo, si digo algo en nombre de Dios, tómalo porque nunca falsificaré una mentira sobre Dios. Ustedes saben muy bien acerca de sus asuntos mundanos. Libro Muslim 6126, otro 6128. Son los dos números internacionales de esta narración. Segundo, el principio es la sunna, se relaciona con eternamente con asuntos prácticos de la vida, creencias, ideologías, historia, ocasión de revelación, que sería Shan Nuzul, y otras cosas similares no caen en su esfera. En árabe, sunna significa camino transitado. El Corán llama sunnatullahi a la forma en que el Dios Todopoderoso trató a las personas a las que les envió mensajeros, recompensando o castigando a estas personas. En consecuencia, la palabra sunna no puede aplicarse a cosas como la fe y nada que se relacione con el conocimiento teórico puede considerarse sunna. Su ámbito son las cosas prácticas y todo lo que no cae en este ámbito no puede llamarse sunna. El tercer principio es que incluso las cosas que pertenecen a la esfera práctica no pueden considerarse sunna si son iniciadas por el Sagrado Corán. A ver, esto lo explico. Se sabe que el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sea con él, había amputado las manos a los ladrones, azotado a los criminales por adulterio, apedreado a personas por conductas sexuales inapropiadas, peleando con personas que negaban deliberadamente la verdad, sabiendo que era una verdad concluyente. Sin embargo, todos estos actos no pueden ser denominarse sunna. Todas estas son directivas iniciadas por el Corán y el profeta, que la paz sea con él, simplemente las siguió, ¿vale? Por otro lado, directivas como las de oración, ayuno, zakat, el hajj, pregnación, el sacrificio de animales, también se menciona en el Corán y también se le han hecho algunas correcciones. Sin embargo, del propio Sagrado Corán se hace muy evidente que estas directivas fueron iniciadas
por el mismo profeta Muhammad una vez que las revivió como parte de la religión del profeta Abraham, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con él, y les dio sanción religiosa. Por lo tanto, deben ser considerados como sunna que el Corán ha ratificado. Entonces, si algo se basa originalmente en el Corán y el profeta simplemente lo explicó o lo siguió exactamente de la misma manera en que se les indicó, entonces estas palabras o actos del profeta no se llamarán sunna, se denominarán como la explicación del profeta Muhammad y la manera ejemplar en que actuó sobre ellos. Son aquellas cosas serán consideradas como sunna, religión práctica de todos los profetas, que originalmente se basan en las palabras prácticas o aprobaciones tácticas del profeta Muhammad y no se puede considerar que siguen una directiva del Corán o una explicación de una directiva mencionada en él, ¿vale? Este punto es muy importante y tenemos que tener claro para que tengamos claro qué es la sunna. El cuarto principio, una nueva sunna no se constituye simplemente observando alguna sunna de manera opcional. Sabemos que el profeta Muhammad, mientras obedecía la directiva del Corán, mencionada en capítulo, un ejemplo sería capítulo 2, versículo 158, وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Y quien voluntariamente haga el bien, sepa que Dios se lo recompensará, pues Él apremia las buenas intenciones. Sabemos que aparte de las 5 oraciones obligatorias, el profeta ofreció oraciones opcionales, voluntarias. Además de los ayunos obligatorios de Ramadán, también ayunó opcionalmente, ya sea los lunes, los jueves, los 3 días del mes. Ofreció también sacrificios de animales en instancias en las que no eran obligatorios. Sin embargo, ninguno de estos actos opcionales de adoración constituyen una nueva sunna. Como dice el Corán, son cosas que tú haces de más. La forma en que el profeta mostró diligencia en adorar en más allá de lo que se requiere de él definitivamente puede calificarse como un buen ejemplo que dio a sus seguidores. Sin embargo, no puede considerarse como una sunna, religión práctica de todos los profetas independiente. Similar es el caso de realizar algún acto de religión en su forma más última y perfecta. El vudú, ablución, el ghusl, baño mayor de profeta son dos muy buenos ejemplos que se pueden presentar al respecto. La forma en la que el profeta Muhammad hizo esto no constituye ningún acto independiente o original que pueda ser considerado como otra sunna. De hecho, ha tratado de obedecer una sunna original en su forma más completa y perfecta, ¿vale? Por lo tanto, será considerado como la forma ejemplar en la que actuó de acuerdo con una sunna y no considerarlos como sunnas independientes, ¿vale? Por favor, eso también muy claro. Quinto, el principio, las cosas que meramente declaran algunos aspectos de la naturaleza humana no pueden ser considerados sunna, excepto si los profetas de Dios misericordioso, compasivo, eterno, han hecho alguna de ellas una parte esencial de la religión. El profeta Muhammad, que la paz sea con él, ha prohibido, por ejemplo, comer las bestias con dientes caninos, las aves salvajes con garras, los burros domésticos. Sin embargo, esta prohibición es solo una delineación de la naturaleza humana. Por lo tanto, esta prohibición no puede denominarse sunna, que después de la prohibición de ciertos alimentos, elementos mencionados también en el Sagrado Corán, capítulo 6, versículo 145, capítulo 2, versículo 173, esto es un mero helenización de la naturaleza humana. El hombre sabe inherentemente que los leones, los tigres, los elefantes no están destinados a ser comidos. También es muy consciente del hecho de que los caballos y las mulas son un medio de transporte
y no tiene ningún papel en la satisfacción del hombre. También hay algunas otras cosas similares que se han mencionado en varias narraciones y deben entenderse así y no como sunna independientemente. Si tenemos claro estos principios, será muy fácil entender, ¿vale? El sexto principio, esas directrices del profeta Muhammad, que la paz sea con él, tampoco pueden considerarse como sunna, cuya naturaleza esté completamente suficiente para mostrar que el profeta nunca quiso construirlas como sunna. Un ejemplo de esto son las declaraciones y súplicas que se dicen en el Qada. Es evidente que a partir de varias narraciones que el profeta Muhammad, que la paz sea con él, enseñó a recitar el tashaddud y el darud en el qada, es decir, cuando estamos sentados en una oración de 2 rakas, ciclos, en segundo ciclo, para finalizar la oración, y leemos el tashaddud, at-tahiyyatu lillahi, y luego mandamos salutaciones al profeta Muhammad. Sin embargo, también queda muy claro que a partir de estas narraciones, que ni el profeta Muhammad mismo prescribió estas súplicas para esta ocasión, ni después enseñarlas, las hizo obligatoria para que la gente las leyera siempre. Son partes de sus súplicas favoritas y no se pueden imaginar nada mejor que estas, por supuesto. Pero, sin embargo, en este sentido, su propia actitud de profeta Muhammad muestra que no quería atar a la gente de ninguna manera. De hecho, quería darles la opción de leer estas súplicas que les enseñó o leer algunas otras para invocar al Dios Todopoderoso, Misericordioso, Compasivo, Eterno. Por lo tanto, lo único que es sunna en ese sentido es que uno debe sentarse en la posición del qada, que os he mencionado antes, en el segundo y último raka de la oración del 4 o 2 ciclos, rakas. Aparte de esto, ninguna de otra cosa es sunna en esta esfera, ¿vale? Séptimo y último principio, así como el Corán no se valida a través de ahbar wahid, noticias solitarias históricas, la sunna tampoco se valida a través de él. La sunna es una fuente independiente de la religión. El profeta Muhammad, que la paz sea con él, pudo comunicar con gran cuidado y diligencia en su forma original y de una manera que lo hiciera cierto. No se dejaba a la elección de una persona comunicarlo más, como en el caso de Ahbar Wahid, que una persona está contando un hadith y ya depende de él si lo cuenta adelante o no y se sumará al contenido de religión o no. En consecuencia, la fuente de la sunna es el consenso de toda la umma de la nación, así como la fuente del Corán es el consenso de toda la nación musulmana, así como el Corán ha sido transmitido a la umma nación por el consenso y la perpetuación verbal del compañero, que Dios esté complacido con él, del profeta Muhammad, que la paz sea con él. La sunna se transmite a la umma por su consenso y su perpetuación práctica. Menos de este grado de validación, el Corán y la Sunna no pueden aceptarse. Solo los hadices que representan la personalidad ejemplar de nuestro amado profeta y último mensajero de Dios Altísimo sobre la tierra hasta el día del juicio final, que la paz sea con él, o que contiene su explicación, se transmiten a través de medios de validación menores. Estos son los 7 principios para determinar la sunna. Si se delibra sobre lo que ha sido transmitido a la umma nación musulmana por el profeta Muhammad, que no sea el Corán, a la luz de estos principios, la sunna como el Corán se pueden determinarse con absoluta certeza. Así que si tenemos en cuenta esto, es muy fácil entender equilibradamente la religión. Que Dios Altísimo nos ayude a todos a guiar correctamente.